Bahía, a orillas del Océano Atlántico, es uno de los 26 estados federales de Brasil, situado en América del Sur. En esta región que se extiende hacia el mar, encontraremos los orígenes del Brasil moderno. Respiraremos el espíritu del país en Salvador de Bahía, capital del estado de Bahía. Veremos también Cachoeira, ciudad colonial, la ciudad muerta de São Félix, los rodeos de Feira de Santana, la atractiva Santo Amaro y las playas vírgenes del sur con el paraíso de Trancoso. En Brasil se respira a la vez misticismo y sensualidad. En Río de Janeiro, que fue capital hasta hace poco, esta mezcla salta a la vista. Entre el mar y las cumbres de las montañas, esta ciudad vive bajo la protección del Cristo del Corcovado y bajo la influencia del peñón llamado Pan de Azúcar. La profunda religiosidad y las ganas de vivir intensamente recorren Brasil de punta a punta. Bahía, un estado inmenso, exuberante y con miles de kilómetros de costa bañada por el Océano Atlántico, es una región donde Dios y la naturaleza son exaltados en una fusión mística. Aquí, el ritmo de los tambores anuncia la noche. Los muros coloreados encienden el día y el aire huele a churros, azucenas y chocolate. Hombres de razas distintas, esclavos, terratenientes, traficantes y bailarines llegaron a esta tierra mezclando el blanco y el negro, lo sagrado y lo profano, tiñendo los lugares de movimiento y color, de reclamos a tierras lejanas, a almas latinas y africanas, trasladadas a un mundo lleno de ecos, nuevo y exuberante. Antaño, en este lugar solo existía una inmensa mancha verde. Hoy nos da la bienvenida el reino de la sensualidad y de la pasión. Bienvenidos al estado de Bahía. Recorriendo las rutas de Colón y buscando en el sur un paso hacia las Indias, el aventurero Pedro Álvarez de Cabral desembarcó en 1500 en las costas de Bahía. Fue el primer hombre blanco que llegó a Brasil. La tierra que Cabral pisó por primera vez es actualmente la zona de Porto Seguro, un maravilloso paraíso natural, inmenso, exuberante y embriagador. Sin embargo, los colonizadores no encontraron oro, ni riquezas, ni civilizaciones indígenas a las que poder saquear. Lo único que brillaba tanto como el oro era el color rojizo del tronco del pau-brasil, el árbol que ha dado nombre al país. Estos árboles se encuentran en un jardín botánico cerca de Porto Seguro, ya que en la actualidad el pau-brasil está protegido. 4 siglos atrás empezó la tala de grandes extensiones de ese árbol, y la madera que se obtuvo fue a parar a manos portuguesas. Se convirtió en la mayor parte de la riqueza que los portugueses arrancaron de estas tierras. Los bosques de Brasil ya no poseen estos árboles magníficos. La vegetación de Bahía nos reserva, sin embargo, alguna sorpresa. En una zona llamada San Antonio, situada a 1 hora de camino en coche y a media hora en canoa de Porto Seguro, encontramos chozas donde viven algunas familias de indios, descendientes de los indígenas que habitaban el lugar cuando Cabral desembarcó. Es una verdadera excepción encontrar indios en la costa de Brasil, pues con la llegada de los colonizadores, los indígenas huyeron al interior, hacia la Amazonia y las densas selvas centrales. Los indios huían o preferían morir antes que trabajar en los campos donde los blancos habían implantado el cultivo de la caña de azúcar, intentando sin éxito explotar a los indígenas como mano de obra.
Entonces los portugueses empezaron a importar esclavos procedentes de África y se inició así una profunda transformación del territorio. Las estatuas que se conservan en el Museo de Cidade de Salvador nos muestran cómo una segunda colonia, esclavizada pero orgullosa, se estableció en estas tierras maravillosas. Los esclavos africanos empezaron a trabajar en Bahía, pero poco a poco se fueron trasladando a la fuerza a otras zonas de Brasil. Esta colonia estaba predestinada a extenderse por todo el país, y con ella su estructura social, formada por amos y esclavos, blancos y negros. La riqueza de la tierra fértil y soleada, trabajada por los negros, atrajo a colonias de portugueses que buscaban fortuna. La ciudad de Cachoeira es un asentamiento que fue testimonio del gran flujo humano que atravesó el océano. El pueblo originario fue fundado en 1510 por un náufrago a quien los indios salvaron del mar y llamaron Caramuru, que significa hombre pez. Ricos colonos portugueses iban llegando a Cachoeira con la intención de establecerse, y temerosos de Dios, edificaron iglesias barrocas de una belleza extraña. Esta es la iglesia del convento de la Orden Terceiro de Ocarmo, construida en 1558, cuando la ciudad empezaba a crecer. El techo está decorado con oro macizo, como los altares y las imágenes de la capilla. La sala, que conserva las estatuas de Cristo, es espectacular, una verdadera maravilla. En la iglesia, el espíritu se une con la materia y la religión se funde con un gusto exagerado por el lujo. Las gotas de sangre de Cristo son preciosos rubíes. Los portugueses, católicos convencidos, embriagados por esta tierra cálida y salvaje, empezaron a modificar su modo de vida, que se volvió más libre, extrovertido y pasional. La exuberancia de la arquitectura de Cachoeira se puede apreciar todavía en la actualidad. Constituye uno de los ejemplos de ciudad colonial más significativos y mejor conservados del Brasil. En la ciudad conviven el amarillo, el celeste, el amaranto, el rosa y el violeta. Haciendo uso de esta alegre gama de colores, los portugueses construyeron sus viviendas, los edificios civiles y los religiosos. El exotismo de este lugar, la naturaleza viva, la fuerza de un gran pulmón verde junto al ritmo de los tambores de los esclavos negros, empezaron a exaltar la sensualidad latina de los colonos. Un nuevo pueblo comenzaba a forjar sus rasgos más característicos. A la música y a los olores de esta tierra se unían construcciones vistosas que formaban ciudades como acuarelas. Nacía así el barroco brasileño. El contacto con el nuevo mundo brasileño condujo a los blancos a un abandono al placer de los sentidos. Para los negros africanos, procedentes de una cultura propia sin inhibiciones, la convivencia con la nueva cultura aportó refinamiento y elegancia a sus ritos. Uno de los ejemplos más significativos y más atractivos de ritos africanos trasladados a Brasil es la capoeira. La capoeira puede ser una danza o un arte marcial. Sin duda es una lucha figurada, elegante y acrobática, donde la agilidad innata de los negros es exaltada por los movimientos al límite de lo humanamente posible. Los negros, aunque vivían en calidad de esclavos, encontraron la posibilidad y el medio para seguir cultivando las tradiciones de su tierra de origen. La lucha, que en África se ejercitaba con signo de virilidad, no estaba permitida por los negreros portugueses. Los colonos temían, no por razones precisamente humanitarias, que durante la lucha se lesionara a alguno de sus mejores esclavos y, por lo tanto, uno de los más productivos en el trabajo de los campos. Los esclavos negros inventaron una forma de lucha solo con los pies, que parecía una danza.
A través de los tambores utilizados en la capoeira, el percusionista daba una señal a los esclavos para advertirles de la llegada de los vigilantes. La capoeira fue pronto admitida por los patrones, convirtiéndose en pura danza, una manifestación de la cultura negra que en la actualidad se representa en los mercados llenos de gente al ritmo del berimbau, instrumento con una cuerda y con una vaga forma de arco, y de los atabaques, tambores de diferentes formas. Moviendo las piernas en el aire, los bailarines de la capoeira parecen pájaros en vuelo, y cada movimiento es un reclamo, una imagen. Parecen ligeras mariposas, peonzas dando vueltas alrededor de sí mismas. Los músculos de los bailarines se convierten en banderas que ondean al viento, un viento que afrontan y dominan, dejando en el aire huellas de pura sensualidad. Las influencias africanas están muy presentes en Bahía. En el sonido de los tambores, en el ritmo de las danzas y en el olor de las comidas condimentadas con especias exóticas. En las playas, bajo cabañas con techo de paja o detrás de tenderetes improvisados, encontramos a las bayanas, mujeres sonrientes con anchos vestidos blancos y collares de colores, que en grandes sartenes asan las deliciosas akarjé, albóndigas fritas de pasta de judías y marisco. Las albóndigas se fríen en el aceite de dendé, extraído de una palmera procedente de África, que crece en el nordeste de Brasil. Las acarajé se sirven condimentadas con una salsa de pimentón rojo. Esta especia llamada malagueta, poco picante, acompaña la mayor parte de los platos de Bahía. Otras salsas muy sabrosas son el carurú, preparado con verduras, castañas, aceite de dendé y gambas. Y el vatapá, con marisco, avellanas y pimientos verdes cortados a trocitos. Aparte de las propiedades nutritivas y el buen sabor de la gastronomía de Bahía, la cocina es allí también un juego, una danza de colores y de sabores, que no solo apreciamos con el paladar, sino que cada parte de nuestro cuerpo recibe de algún modo su efecto. Después de cada buena comida de Bahía, no pueden faltar los postres locales, numerosos y variados, entre los que hay dulces deliciosos. Las mujeres de Bahía son todas buenas pasteleras, ya que durante siglos la base de la economía de Bahía ha sido la caña de azúcar. La capital del cultivo de la caña de azúcar en Bahía es la ciudad de Santo Amaro. La ciudad tiene calles empedradas con pequeñas casas coloniales parecidas a deliciosas bombonerías, de aspecto blanco y rosado, que son testigo del floreciente pasado de la ciudad gracias al cultivo de la caña de azúcar. Obviamente, solo los blancos disfrutaban de la agradable vida de Bahía. Los negros no tenían paredes para pintar con colores festivos, solamente poseían sus almas y una profunda cultura que podían transmitir solo a través de su propio cuerpo. El ritmo y la voz, la musicalidad que los negros llevan dentro, ha sido un regalo para Brasil. Tanto es así que Santo Amaro es recordada hoy en día como la ciudad de Caetano Veloso y María Bethânia, cantautores de los años 70 que junto con Gilberto Gil convierten Bahía en la capital de la samba. En Santo Amaro todavía se cultiva la caña de azúcar, pero no proporciona los beneficios de tiempos pasados. La caña, después de siglos de cultivo, no puede igualar la batalla contra el oro y los diamantes que se encontraron en las regiones situadas más al sur. La vida económica y política que enriqueció a la región se trasladó de Bahía a Río de Janeiro.
huida de Bahía de mucha gente, que con el tiempo interesaría sobre todo a los blancos, dejó pueblos enteros desiertos, como este de São Félix, que actualmente los negros vuelven a habitar. El sueño y la paz del pueblo de São Félix se ven turbados cuando una vez a la semana se convierte en punto de encuentro con motivo de la competición de samba de rota. Baile arrebatador, visceral, arrollador, cuya música se sostiene con un ritmo pujante, de típico origen africano, donde el ritmo, además de con tambores, se sigue con las palmas. La samba de rota es la exaltación total del cuerpo. Hombres y mujeres en círculo bailan frenéticamente la samba, antiguo baile africano con el que los negros simbolizaban la atracción, el éxtasis erótico. Esta antigua invitación a la fertilidad que los negros trasladaron de África hasta Brasil tuvo gran influencia entre la gente de color que proliferó en Bahía. Los blancos, en cambio, emigraron a otros lugares. Por este motivo, la Bahía actual es la región más negra de Brasil, donde los negros representan el 80% de la población. Después de siglos de lucha, en 1888 se abolió la esclavitud y por fin, con la llegada de la libertad, los negros pudieron tomar las riendas de su propio destino, convirtiéndose en agricultores, artesanos y ganaderos. Así pues, los negros de Bahía se han convertido en mayorales, diestros no solo en el arte de montar, sino también en el de hacer sillas y arneses, bolsas y alforjas. Nos encontramos en Feira de Santana, pequeña ciudad cerca de la costa, donde cada lunes tiene lugar la feria de ganado y pieles más importante de toda la región. Aquí los mayorales se encuentran con los sertanejos, campesinos de la zona árida de Sertão Baiano. Lugar conocido por ser refugio de cangaseiros, bandas de delincuentes y prostitutas que, como Robin Hood, robaban a los ricos en beneficio de los pobres. Feira de Santana es un verdadero territorio fronterizo entre el mundo afro-brasileño de la costa y las influencias estadounidenses de Sertão. Incluso la manera de vestir de sus habitantes es también una mezcla. Cuchillo y espuelas, trajes de cuero, pero todo en conjunto llevado con menos rigidez. Este centro agrícola propio de Bahía es el único en toda la región porque su economía se basa en el ganado y en todo lo referente al mundo del vaquero. Los vaqueros negros de Feira de Santana muestran los animales que están a la venta. En los recintos de la feria se exaltan las cualidades de los caballos al posible comprador. Los vaqueros galopan, saltan, frenan y montan con una elegancia y agilidad fruto de sus grandes dotes físicas. Uno de los bailes de cultura afro-brasileña que ha tenido más éxito en el mundo, tal vez por el protagonismo que da a los sensuales movimientos físicos, es la lambada.
En el último decenio, la Iglesia Católica ha criticado este baile tentador de movimientos sensuales y mensajes corporales poco disimulados. Este baile seductor al que deben mucho las discotecas de medio mundo es originario de Trancoso, un pequeño pueblo de la costa maravilloso y romántico donde se puede admirar uno de los más bellos atardeceres de Bahía. En Trancoso, la comunidad negra es pobre, pero feliz a la sombra del trópico, disfrutando de una naturaleza sublime y alegre, y desplegando toda la energía que infunde el sol en una algarabía exuberante. Como todas las perlas más preciadas, Trancoso se ha conservado íntegro gracias a su difícil acceso. Para llegar hasta la patria de la lambada, se debe surcar la bahía en barco, subir la costa con viejos autocares por carreteras accidentadas, cruzar puentes de madera y por fin atravesar prados de hierba rasa, palmerales y pastizales donde los caballos vagan en libertad. El recorrido accidentado para acceder a Trancoso no desanima, sin embargo, al gran número de turistas que llega hasta aquí cada año. Gracias a la lambada se ha esparcido por el mundo la voz de esta perla escondida, este pequeño paraíso donde todo es pasional y reinan los 5 sentidos que están a flor de piel para disfrutar la vida al máximo. Además de conocer los lugares más bonitos de Bahía, sus costumbres y su gastronomía, el visitante debe probar el envolvente sabor del tabaco. En São Félix aún se elaboran cigarros siguiendo el método artesanal. Las hojas de tabaco bien desecadas se enrollan una encima de la otra y después los cigarros se comprimen hasta asegurar una buena combustión. Finalmente, una hoja de más calidad los envuelve. Antes de saborearlos, un gesto de cortesía para los amantes de una elaboración refinada o personalizada, como esta, para un rico cliente japonés. En la actualidad, los blancos están volviendo a Bahía. Algunos han regresado para vivir o para invertir. Otros solamente vienen de vacaciones. El turismo constituye el oro de nuestro tiempo y desde este punto de vista, Bahía es una verdadera mina. Salvador de Bahía, capital de la región, que en los primeros siglos de colonización era capital de todo Brasil, es una ciudad que no ha perdido su encanto antiguo, negro y colonial, y su centro histórico fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985. Los rascacielos de Salvador, que se encuentran en primera línea de costa, tienen algo de exótico, lo suficiente como para satisfacer las apetencias de un turismo occidental que exige lugares originales, pero que no está dispuesto a renunciar a ninguna comodidad. Los rascacielos de Salvador son para los blancos una parada obligatoria, tal y como fue para Américo Vespucio la Bahía de Todos los Santos, en la que se encuentran. El navegante italiano llegó a la bahía en 1500 y fundó Salvador, la primera capital del Brasil. Desde aquí, el viajero puede zambullirse en el océano cristalino o en el mundo sensual y envolvente de la ciudad más negra de Brasil. En el mercado modelo de Salvador, los negros de Bahía viven el día a día sin pensar en el mañana, guiados por un espíritu de total libertad. Venden el pescado que les ofrece el océano y los frutos de la generosa franja costera. Entre los gritos de los vendedores ambulantes, manos hábiles realizan pequeños trabajos de artesanía o preparan sabrosas exquisiteces picantes o refrescantes zumos de frutas tropicales.
Muchos habitantes de Bahía son sobre todo músicos, y mientras intentan vender los instrumentos musicales producidos artesanalmente, los tocan con gran maestría. En Bahía en todas partes hay música, tanto en el mercado de los instrumentos como en las calles, donde cualquiera puede estar probando nuevos ritmos, agitando con las manos una simple caja de cerillas. En la calle podemos cruzarnos con una orquesta improvisada en cualquier rincón o con mujeres moviéndose y caminando como si bailaran. En este camión cargado de altavoces, la música deja de ser el fondo del día a día de Salvador para convertirse en protagonista. Nos encontramos en el momento más festejado del año, en que los brasileños ahogan sus angustias y dejan explotar su vitalidad para dar un sentido artístico a la existencia. Se trata del carnaval, y el de Salvador no tiene nada que envidiar al de Río. En Salvador, esta fiesta se vive con la más absoluta espontaneidad. A los ensordecedores tríos les siguen los tradicionales blocos, con los que late una vez más la poderosa y lejana tierra de África. Todo el mundo se divierte, se ríe y baila al ritmo de la música, y ricos y pobres, revueltos, olvidan su posición. Con este ascensor nos desplazamos de la ciudad baja y costera hasta la ciudad alta, desde donde nos aturde el tono embriagador del Pelourinho. Los edificios y las iglesias del Pelourinho nunca tienen el mismo color. La fantasía y la alegría invaden este barrio, vistoso y colorido, como si el arco iris lo hubiera acariciado. Nos encontramos en medio de la máxima expresión del arte barroco brasileño, una muestra del barroco europeo que los colonos portugueses trasladaron a Bahía, despojándolo de los elementos más austeros y coloreándolo intensamente. El Pelourinho no es solo rosa. Su mismo nombre nos recuerda que la historia de este barrio, y por extensión la de Brasil, se tiñó de rojo. El rojo de la sangre de los negros secuestrados en África durante siglos de esclavitud. Pelourinho era la pequeña colonia donde llegaban encadenados los esclavos desobedientes antes de ser castigados a latigazos en público. Aún hoy los negros tienen la creencia de que el adoquinado de Pelourinho debe su color intenso a la sangre de sus antepasados. Las calles y las plazas de este barrio rezuman historia, cultura, colores y pasión, tanto que la UNESCO declaró Pelourinho Patrimonio Mundial. Aquí, la vida de Bahía encuentra su origen más profundo, el corazón y el alma, descrita con gran intensidad por Jorge Amado, escritor de Bahía que ha dado a conocer la literatura brasileña al mundo entero. Bares y humo de cachaca, bazares bulliciosos, perfumes de sensualidad, colores intensos, todo esto existe en una ciudad que no abandona el espíritu por la pura búsqueda del placer. Anteriormente había 365 iglesias en la ciudad, pero las transformaciones urbanísticas que han afectado a Salvador han reducido el número de iglesias a 150, cifra que se mantiene y que es la más alta entre las ciudades del Brasil. Las iglesias de Salvador representan el triunfo del barroco y el principio de que cuanto más sagrada es una cosa, más lujosa debe ser. Paradójicamente, la iglesia más lujosa lleva el nombre del santo que más predicó a favor de la pobreza y del distanciamiento de los bienes terrenales. Se trata de San Francisco.
La iglesia dedicada al mendigo de Asís pertenece al barroco brasileño. Tiene adornos y grabados dorados que trepan hasta el techo. Y el claustro del convento anexo a la iglesia está recubierto por azulejos preciosos. En la iglesia consagrada a Nosso Señor do Bonfim, el oro y los azulejos de su cuerpo central contrastan con los cultos populares que se celebran en la sala dedicada a los exvotos. Un verdadero depósito de manos, pies, senos, piernas de plástico y de madera, mechones de pelo y cintas de colores. Todo esto, que no tiene demasiada relación con la religión, representa el modo que el pueblo utiliza para sentirse más cerca del Dios que adora. En Bahía, además, el catolicismo debe enfrentarse a un paganismo que nunca se extinguió. Cuando los colonos portugueses impusieron por la fuerza el nuevo credo cristiano, los negros continuaron adorando a sus dioses originarios en los templos de los nuevos santos. La proliferación de iglesias en Salvador es directamente proporcional a la variedad de cultos, ritos y creencias, todas fusionadas en una especie de misticismo que no condena la naturaleza terrenal de los hombres. El gran número de iglesias y los ritos variados nos cuentan muchas historias. Entre las construcciones religiosas de Salvador encontramos una donde el triunfo del color es soberbio. Se trata de la iglesia de Nossa Señora de Conceição da Praia. Su fachada es toda de mármol, material que no se utiliza en las fachadas de los edificios de Bahía, enyesadas y coloreadas. Esta se ha proyectado y construido siguiendo cánones estilísticos propios de Portugal, de donde llegaron las piedras con las que se construyó. Una iglesia totalmente blanca contrasta con otra totalmente negra, o mejor dicho, de negros, ya que en su fachada domina el celeste y el dorado. La iglesia de Nossa Señora do Rosário dos Pretos fue construida por entero por los esclavos negros en su tiempo libre. Como los patronos portugueses prohibían la entrada de los esclavos en sus iglesias, los negros construyeron una solamente para ellos, y en respuesta a la actitud de los blancos, en su interior tan solo aceptaban a personas de color. Los negros de Bahía demostraron a los portugueses con este gran gesto que también ellos eran poseedores de un alma. La creencia de los esclavos, que perduraron durante siglos, se fundieron con las influencias portuguesas y dieron vida a una nueva civilización. Los negros de Bahía, junto con el catolicismo, han practicado también antiguas formas de paganismo, que permiten la convivencia del culto de los antiguos dioses con la adoración de los santos. Las vistosas iglesias de Salvador contrastan con los más de 10.000 terreiros, utilizados para la práctica pagana del candomblé. No es fácil para un extranjero presenciar algún rito, pues el candomblé, aunque está muy difundido en Bahía, se mantiene como un secreto, y los terreiros no se encuentran fácilmente porque están escondidos entre las callejuelas de la ciudad. El candomblé es un culto reservado a los adeptos, en el que participan solo los que han superado los tradicionales ritos de iniciación. Para asistir y filmarlo, no basta con descubrir el lugar en el que se va a llevar a cabo, sino que es necesario estar bien aceptado por la comunidad y esperar la ocasión oportuna. El candomblé que veremos es un rito religioso importado de África, donde a través de una danza hipnótica y salvaje se venera a los orixás, divinidades como Shango, dios del rayo, Iemanjá, diosa del mar,
o el supremo Eshu, mensajero de los dioses. En la ceremonia que tendremos oportunidad de presenciar, los adeptos serán poseídos por los orishas. Para invitar a los dioses al rito, se empieza una danza circular, llena de ritmos obsesivos que se repiten sin pausa. La tensión emotiva y mística del terreiro, junto con el ritmo hipnótico de los tambores, provoca el trance a los adeptos. Y el dios que toca a sus fieles se los lleva consigo. Este secuestro místico prosigue con la representación de más orishas, que se manifiestan a través de los movimientos de alguna bailarina, vestida según la iconografía pagana tradicional. Como en otros cultos politeístas, también en el candomblé hay una relación palpable entre el hombre y el dios. El candomblé es una magia buena que libera solamente energías positivas. Una vez recibido el toque de los dioses, los adeptos del candomblé pueden dialogar con las divinidades y pedirles favores relacionados con cualquier tipo de bien: el amor, la salud, el éxito y también el dinero. El mar, el fascinante paisaje y la poesía musical de este pueblo son los tesoros con los que Bahía atrae a tantos extranjeros. Todo habitante de la tierra debería ir al menos una vez en la vida a Bahía, aceptando la invitación de Jorge Amado. Ven, Bahía te espera. Es una fiesta y al mismo tiempo un funeral. Quien canta serenatas posee su secreto. Los atabaques saludan Eshu en el momento más sagrado del Padé. Los pescadores surcan el mar de la Bahía de Todos los Santos más allá del río Paraguacú. Dulce es la brisa de las palmas de coco en las inmensas playas. Ven, Bahía te espera. Esta canção é só pra dizer